Muy buenas noches. De este lado le habla un estudiante de Derecho, Luis Enrique, y queremos compartir un poco de la penología, una materia muy importante de todo lo que sucede dentro del penal. Pero aquí vamos a hablar de unas etapas que pasa el recluso, que tiene que pasar una persona cuando cae preso, y más alguien que nunca ha caído en la cárcel. Es un proceso algo muy incómodo. Vamos a empezar con el subtema, lo que es la prisionalización. Cuando se habla de prisionalización, se está hablando de la personalidad del preso dentro de la cárcel. Aleluya. Entonces, esta es una fase que consiste en la adaptación del recluso dentro del penal, donde ya se está juntando con sujetos que se identifican con la cárcel. Ya él se identifica con esa persona que ya residen dentro de la cárcel. Bien, también el recluso, como decía, pasa por diversas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Estas etapas son 4. La primera es el rechazo institucional. Cuando se habla del rechazo institucional, se está hablando del penal. También la intransigencia, la colonización y la conversión. Pero vamos a empezar con el número 1, la etapa número 1, que es el rechazo institucional. Este rechazo se trata de que el recluso no cree de que él mismo está pasando por esa situación. Es un aspecto que comienza el recluso a mirarse de forma diferente, y a veces no cree que se trata de él mismo. Y sucede más cuando el recluso no ha pasado nunca por esa etapa, por los nuevos aspectos de la autoridad que no conocía con anterioridad. Es decir, que son unos aspectos que no conocía el preso con anterioridad, y lo está conociendo ahora que está en la cárcel, cosas que no sabía que iban a suceder. Es como cuando tú estás, de repente, tú caes preso, y muchas veces hay personas que están condenados y no son culpables, o tienen una medida de coerción, hasta que se demuestre lo contrario, hasta que lleguen las pruebas de que este preso, este imputado, no cometió el hecho. Pero mientras tanto está preso, y cuando está en la cárcel se siente muy presionado y se mira a sí mismo y no ve su condición. Pero también está la otra manera de que hay personas que cometen un hecho por primera vez, de homicidio, de robo, primera vez, y se miran a sí mismos y no se imaginan que son ellos, no creen, no lo permiten, no reciben que ellos cometieron tal crimen, porque nunca lo hubieran hecho. Bien, ese es el rechazo institucional. También tenemos la intransigencia. Esto se trata, en esta fase, el recluso se niega a cooperar con el penal. Lo repudia. Sin embargo, esa es una fase temporal, porque es cuando el recluso entra al penal a los primeros. Porque una persona que nunca ha estado preso no está sometido
a las autoridades con tanta presión, porque las cárceles tienen sus reglas, tienen cierto horario sea para bañarse, tienen un horario establecido de comida, tienen un horario establecido de la cena, de los días de la visita, sea una visita conyugal, sea para ver su familia, tiene que hacerlo semanal, etcétera, donde esa persona tenía una vida de libertad en su hogar, fuera de la cárcel. Ahora se encuentra con una presión que tiene que someterse. Pero esa es una etapa que el preso la va a pasar temporalmente, según vayan pasando el tiempo. Tenemos también la colonización penal. La colonización penal se trata de que ya el preso se siente como en su casa. Ya el preso se siente como en su casa, ya con el tiempo que tiene. Es una colonización para él. Ya se siente en confianza, ya con el tiempo que tiene. Luego va la conversión. Aquí en esta etapa, es una etapa ya más tranquila para el recluso, porque ya el recluso ya se siente, después de haberse sentido en una colonización como en su casa, ya se adapta, ya participa en lo que es las reuniones, en los cursos que hacen los presos, y participa en muchas actividades de las cárceles. La etapa del recluso depende de la duración que va a durar en el penal. Según el tiempo que dure en el penal, esas fases van avanzando, porque es un poco incómodo para alguien que nunca ha estado preso y que de repente cae preso en el penal. Es una etapa que va fase por fase, fase por fase. Bien, vamos a pasar a lo que es, para terminar con este tema, vamos a hablar lo que es la vida institucional dentro del penal. Bien, si el castigo es la función de la sanción, si el castigo es la única función de la sanción penal, en pocas palabras, el encierro, la cárcel, si es el único castigo, entonces esto consistiría en que el preso debe someterse de manera incondicional a las autoridades administrativas del penal. Bien, cada preso se somete a las autoridades del penal, que es la policía, y todas las reglas que hay dentro del penal deben cumplirlas. Ahora bien, por razonamiento contrario, si la sanción tiene por finalidad si la sanción tiene por finalidad hacer que el recluso cumpla un poco de tiempo en la cárcel para volverlo a introducir a la sociedad y no presenta un peligro, no se puede tratar igual que el preso que está a 30 años de cárcel, de reclusión mayor. Cuando usted va al hospital, a usted se le va a tratar, si está de emergencia, se va a tratar de emergencia. Si va con una enfermedad, se le va a buscar el medicamento para esa enfermedad. En la cárcel, lo que se busca es la restauración del individuo, no la destrucción. O sea, se diría que se trataría de buscar lo que es la restauración de la vida del individuo. Que el individuo pueda, el condenado pueda racionar que lo que hizo, lo hizo mal. Y también se aparta de la sociedad porque presenta un peligro según el crimen que haya cometido. Cuando una persona que está una medida de cohesión de 3 meses, etcétera, no puede ser tratado,
igual que uno que va a durar 20 años en la cárcel. Hasta aquí ha sido mi exposición y espero que hayan entendido un poco de lo que le he explicado. Muchas gracias.